Era el 9 de octubre de 1967, en la pequeña escuela rural de La Higuera, Bolivia. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas del aula, donde había sido llevado Ernesto Che Guevara, después de su captura el día anterior en la quebrada del Yuro. Sus manos estaban atadas. Su uniforme verde olivo estaba desgarrado y manchado de sangre seca, pero sus ojos oscuros mantenían esa intensidad característica que había inspirado a revolucionarios en todo el mundo. A pesar de las heridas en sus piernas y el agotamiento de meses de guerrilla en las montañas bolivianas, el Che conservaba esa dignidad inquebrantable que lo había acompañado desde sus días como estudiante de medicina en Argentina, hasta convertirse en uno de los líderes más influyentes de la Revolución cubana. La Escuela de La Higuera era un edificio modesto de adobe y techo de tejas, con paredes encaladas que mostraban las huellas del tiempo y la pobreza rural que caracterizaba esta región remota de Bolivia. En las paredes colgaban mapas desactualizados de América del Sur y algunos carteles educativos sobre el alfabeto y las matemáticas básicas, recordatorios silenciosos de la misión civilizadora que el Che había abrazado durante toda su vida revolucionaria. El aula donde lo mantenían prisionero tenía apenas unos pupitres de madera gastada y una pizarra negra rayada. Pero para el Che, acostumbrado a las condiciones más precarias durante sus años de guerrillero, este espacio representaba algo más profundo, el símbolo de la educación popular, que siempre había considerado fundamental para la liberación de los pueblos latinoamericanos. Afuera, los soldados bolivianos del segundo regimiento de Rangers montaban guardia nerviosa, conscientes de que tenían bajo custodia a uno de los hombres más buscados del continente. El comandante militar había recibido órdenes estrictas de mantener vivo al prisionero hasta que llegaran los interrogadores especializados. Pero todos sabían que el destino del Che ya estaba sellado por decisiones tomadas en oficinas gubernamentales muy lejanas de esta aldea perdida en las montañas. Poco después de las 10 de la mañana, llegó a La Higuera un hombre que se identificó ante los oficiales bolivianos como Félix Ramos, aunque su verdadero nombre era Félix Rodríguez, un agente cubano-estadounidense de la CIA, que había participado en múltiples operaciones encubiertas contra el gobierno revolucionario de Cuba. Rodríguez era un hombre de mediana estatura, complexión atlética y rostro curtido por años de operaciones clandestinas en diferentes países de América Latina. Había nacido en Cuba en 1941, pero había abandonado la isla después del triunfo de la Revolución, convirtiéndose en uno de los exiliados más comprometidos con el derrocamiento del régimen castrista. Su participación en el entrenamiento de los brigadistas que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 lo había marcado profundamente, y desde entonces había dedicado su vida a combatir lo que consideraba la expansión del comunismo en América Latina. Cuando Rodríguez entró al aula donde estaba el Che, se produjo un momento de silencio tenso que parecía cargar el aire de electricidad. Ambos hombres se reconocieron inmediatamente, no porque se hubieran visto antes en persona, sino porque representaban dos visiones completamente opuestas del destino de Cuba y de América Latina. El Che, a pesar de su situación de prisionero, mantuvo la mirada firme y serena, mientras que Rodríguez mostró una mezcla de curiosidad, respeto reluctante y determinación profesional. «Comandante Guevara», dijo Rodríguez en español con acento cubano, «soy Félix Rodríguez. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El Che sonrió ligeramente, una sonrisa que mezclaba ironía
con una extraña serenidad. «Así que finalmente nos conocemos en persona», respondió con esa voz pausada que había cautivado a multitudes en la Plaza de la Revolución de La Habana. Un cubano al servicio del imperio, interrogando a otro cubano que luchó por la liberación de América Latina. La historia tiene un sentido del humor muy particular. Félix Rodríguez se sentó en una de las sillas de madera que había en el aula, colocándola frente al banco donde estaba sentado el Che. Entre ellos se estableció una distancia física de apenas 2 metros, pero ambos sabían que los separaba un abismo ideológico que representaba las divisiones más profundas de la Guerra Fría y del conflicto cubano. Rodríguez observó detenidamente al hombre que había sido su enemigo ideológico durante años, notando las marcas que habían dejado en su rostro los meses de campaña guerrillera en las selvas bolivianas. La barba crecida y enmarañada, las líneas de fatiga alrededor de los ojos, las cicatrices de pequeñas heridas en las mejillas, pero también esa expresión de determinación inquebrantable que ninguna adversidad había logrado quebrar. «Comandante», comenzó Rodríguez con un tono que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar completamente su curiosidad personal. «Antes de que esto termine, me gustaría entender algo. Usted era médico, tenía una profesión respetable, una familia acomodada en Argentina. Podría haber vivido cómodamente ejerciendo la medicina, pero eligió la revolución. ¿Por qué abandonó todo eso para meterse en las montañas de Cuba primero y después en esta selva boliviana donde sabía que probablemente moriría?» El Che se acomodó en el banco, a pesar de las ataduras en sus manos, y miró directamente a los ojos de su interrogador. Durante años había reflexionado sobre esa pregunta, no solo cuando se la hacían periodistas o diplomáticos, sino en los momentos de soledad durante las largas marchas guerrilleras, cuando el cansancio y las dificultades lo llevaban a cuestionar sus decisiones más fundamentales. «Félix», respondió usando deliberadamente el nombre de pila para establecer un tono más personal. «Supongo que la respuesta está en algo que viví cuando era joven y viajé por América Latina. Vi la pobreza extrema en los barrios marginales de Lima. Vi a niños indígenas muriendo de enfermedades curables en las montañas de Perú. Vi a trabajadores explotados en las minas de Chile. Vi a campesinos sin tierra en toda Centroamérica. Y me di cuenta de que mi título de médico no serviría de nada si solo lo usaba para curar a unos pocos privilegiados, mientras millones de personas seguían sufriendo por causas que tenían solución política». Rodríguez escuchó atentamente, recordando su propia juventud en Cuba antes de la revolución. Él también había visto pobreza y desigualdad, pero había llegado a conclusiones completamente diferentes sobre las soluciones necesarias. «Pero, comandante», replicó, ¿no cree que el comunismo que ustedes implantaron en Cuba simplemente cambió un tipo de opresión por otro? ¿No cree que la libertad individual es más importante que la igualdad económica?» El Che sonrió nuevamente, esta vez con una expresión que mezclaba paciencia pedagógica con cierta tristeza. «Mira, Félix, esa es una pregunta que solo puede hacer alguien que nunca ha tenido que elegir entre comer o no comer, entre tener un techo o dormir en la calle, entre educar a sus hijos o mandarlos a trabajar desde los 8 años. La libertad individual de la que hablas es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya tienen satisfechas sus necesidades básicas». El agente de la CIA se inclinó hacia adelante, claramente interesado en profundizar el debate. «Pero, ¿a qué costo, comandante? En Cuba, las personas no pueden viajar libremente.
No pueden expresar opiniones contrarias al gobierno. No pueden elegir su profesión o su lugar de residencia. Eso es libertad. La libertad, respondió el Che, con esa intensidad que había caracterizado sus discursos públicos. No puede ser individual mientras exista la explotación colectiva. Un hombre no es libre si su libertad se basa en la esclavitud de otros. En Cuba, por primera vez en nuestra historia, un niño negro tiene las mismas oportunidades educativas que un niño blanco. Una mujer puede ser médica o ingeniera sin que su género sea un obstáculo. Un campesino puede enviar a sus hijos a la universidad. Esa es la libertad real, no la libertad formal de morirse de hambre en una sociedad de abundancia. Rodríguez guardó silencio durante varios minutos, procesando las palabras del Che. A pesar de sus diferencias ideológicas fundamentales, no podía negar la sinceridad y la pasión que transmitía su prisionero. «Comandante», dijo finalmente, «respeto su convicción, pero ¿no cree que se puede lograr justicia social sin sacrificar las libertades democráticas? ¿No cree que hay un camino intermedio?» «El camino intermedio», respondió el Che con una sonrisa melancólica, «es el camino de la reforma gradual que nunca llega, de las promesas políticas que nunca se cumplen, de los cambios cosméticos que mantienen intactas las estructuras de poder. Yo viví en Guatemala cuando Jacobo Arbenz intentó ese camino intermedio con su reforma agraria moderada. ¿Sabes qué pasó? La CIA organizó un golpe de Estado y todo volvió a ser como antes, pero con más represión. La conversación había tomado un rumbo más personal e íntimo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Félix Rodríguez se encontró recordando su propia juventud en La Habana, cuando Cuba era un país dividido entre la opulencia de los casinos y hoteles de lujo frecuentados por turistas estadounidenses, y los barrios marginales donde vivían los trabajadores azucareros y los desempleados crónicos. Su familia había pertenecido a la clase media acomodada que se beneficiaba del sistema económico prerrevolucionario, pero él había sido testigo de las desigualdades extremas que caracterizaban a la sociedad cubana de los años 50. «Comandante», dijo Rodríguez después de una pausa reflexiva, «yo también vi la pobreza en Cuba antes de la revolución. Mi familia no era rica, pero tampoco pasábamos necesidades. Recuerdo haber visto a niños descalzos pidiendo limosna en las calles de La Habana, y me dolía. Pero cuando ustedes tomaron el poder, vi cómo confiscaron las propiedades de familias que habían trabajado honestamente durante generaciones. Vi cómo encarcelaron a personas cuyo único crimen era pensar diferente. Vi cómo dividieron a las familias cubanas entre los que se quedaron y los que se fueron al exilio». El Che escuchó atentamente, reconociendo la sinceridad en la voz de su interrogador. Durante sus años en el gobierno revolucionario, había tenido que tomar decisiones difíciles que afectaron a miles de personas, y aunque estaba convencido de la justicia histórica de la revolución, no era insensible al sufrimiento individual que algunos de esos cambios habían causado. «Félix», respondió con un tono más suave, «toda revolución auténtica implica dolor, porque significa el fin de privilegios que algunas personas consideraban derechos naturales. Cuando nacionalizamos las empresas estadounidenses que explotaban nuestros recursos naturales, cuando redistribuimos las tierras que estaban concentradas en pocas manos, cuando eliminamos el sistema educativo elitista que solo servía a los ricos, inevitablemente afectamos los intereses de quienes se beneficiaban del sistema anterior». Rodríguez se levantó de su silla y caminó hacia la ventana del aula.
observando el paisaje montañoso de Bolivia que se extendía hasta el horizonte. Desde allí podía ver las casas humildes de La Higuera, construidas con adobe y techos de paja, donde vivían campesinos que probablemente nunca habían salido de esta región remota. Pero, comandante, continuó sin volverse hacia el Che, ¿no cree que había otras maneras de lograr esos cambios sin recurrir a la violencia revolucionaria? ¿No cree que la democracia, con todos sus defectos, ofrece mecanismos para la transformación social? El Che sonrió con una mezcla de comprensión y desacuerdo fundamental. La democracia de la que hablas, Félix, es la democracia de los que tienen dinero para financiar campañas políticas, de los que controlan los medios de comunicación, de los que pueden comprar legisladores y jueces. En América Latina, esa democracia formal ha coexistido durante décadas con la pobreza extrema, la explotación laboral, el analfabetismo masivo y la dependencia económica. ¿Cuántos siglos más debían esperar los pobres para que esa democracia les diera educación, salud y dignidad? Rodríguez regresó a su asiento, claramente afectado por la argumentación del Che. Pero, comandante, ¿qué pasa cuando la revolución se convierte en dictadura? ¿Qué pasa cuando los revolucionarios de hoy se convierten en los opresores de mañana? La historia está llena de ejemplos de movimientos liberadores que terminaron siendo tan autoritarios como los regímenes que derrocaron. Esa es una preocupación legítima, admitió el Che, y por eso la revolución debe ser permanente, debe renovarse constantemente, debe mantener viva la participación popular. El día que los dirigentes revolucionarios se separen del pueblo, el día que se conviertan en una nueva clase privilegiada, ese día la revolución habrá muerto y será necesaria una nueva revolución. La honestidad de esta respuesta sorprendió a Rodríguez, quien había esperado encontrar en el Che a un fanático dogmático incapaz de autocrítica. ¿Y usted cree que eso no ha pasado ya en Cuba?, preguntó. ¿No cree que Fidel y los otros dirigentes se han convertido en una nueva élite? El Che guardó silencio durante varios minutos, reflexionando sobre una pregunta que lo había atormentado durante sus últimos años en Cuba, especialmente durante su período como ministro de Industrias, cuando había tenido que lidiar con la burocracia gubernamental y las resistencias al cambio dentro del mismo aparato revolucionario. Es un riesgo constante, admitió finalmente. Por eso decidí venir a Bolivia. Por eso dejé mi posición cómoda en el gobierno cubano. Porque creí que la revolución necesitaba expandirse, que necesitaba renovarse con nuevas luchas, que no podía convertirse en un sistema estático y burocratizado. Félix Rodríguez había notado algo en las respuestas del Che que lo intrigaba profundamente, una honestidad intelectual y una capacidad de autocrítica que no esperaba encontrar en alguien que había sido retratado por la propaganda estadounidense como un fanático sanguinario. Decidió explorar un aspecto más personal de la vida del comandante guerrillero. «Comandante», dijo inclinándose hacia adelante, «usted estudió medicina. Se especializó en el tratamiento del asma, porque usted mismo sufría de esa enfermedad. Durante sus viajes por América Latina, como joven médico, atendió a pacientes pobres sin cobrarles nada. ¿No cree que podría haber ayudado a más personas continuando como médico que convirtiéndose en guerrillero?» El Che sonrió con una expresión que mezclaba nostalgia con determinación. «Félix, esa pregunta me la he hecho muchas veces, especialmente durante las noches frías en la Sierra Maestra, cuando veía morir a compañeros que podrían haber vivido si hubiera estado allí como médico en lugar de como combatiente. Pero me di cuenta de algo fundamental.
Por cada paciente que yo podía curar individualmente, había miles muriendo por causas que solo se podían solucionar políticamente. Annie se acomodó en el banco, a pesar de las ataduras, y continuó con esa voz pausada que había cautivado a estudiantes universitarios en Buenos Aires y a campesinos en las montañas cubanas. Cuando trabajé en el Hospital de Leprosos de San Pablo, en la Amazonía peruana, vi cómo pacientes curables morían porque no tenían dinero para comprar medicinas. Cuando atendí a mineros en Chile, vi cómo desarrollaban enfermedades pulmonares, porque las compañías extranjeras no invertían en medidas de seguridad. Cuando trabajé con niños desnutridos en Guatemala, vi cómo la desnutrición era consecuencia directa de la concentración de tierras en pocas manos. Rodríguez escuchaba con atención, recordando sus propios estudios universitarios en Estados Unidos, donde había conocido a estudiantes latinoamericanos que le habían contado historias similares sobre las condiciones de vida en sus países de origen. Pero, comandante, objetó, ¿no cree que el desarrollo económico gradual, la inversión extranjera, la modernización tecnológica podrían haber solucionado esos problemas sin necesidad de revolución? El desarrollo económico del que hablas, respondió el Che, con una sonrisa irónica, es el desarrollo que convierte a nuestros países en productores de materias primas baratas para las industrias de los países ricos, mientras nuestros pueblos siguen siendo pobres. Es el desarrollo que construye hoteles de lujo para turistas extranjeros, mientras los trabajadores locales no pueden permitirse unas vacaciones. Es el desarrollo que crea islas de prosperidad en medio de océanos de miseria. Rodríguez se levantó nuevamente y caminó por el aula, observando los mapas desactualizados que colgaban de las paredes. Pero, comandante, ¿no reconoce que el modelo socialista también ha fracasado en muchos lugares? ¿No ve las dificultades económicas que enfrenta la propia Cuba? El socialismo no ha fracasado, replicó el Che con convicción. Lo que ha fracasado es la implementación burocrática del socialismo, la conversión de la revolución en un sistema administrativo rígido. El verdadero socialismo debe ser creativo, debe adaptarse constantemente a las necesidades del pueblo, debe mantener viva la participación popular en todas las decisiones importantes. La respuesta reveló una faceta del pensamiento del Che que Rodríguez no había esperado, una crítica implícita a algunos aspectos del modelo soviético que Cuba había adoptado. ¿Está diciendo que Cuba cometió errores al seguir el modelo soviético?, preguntó con curiosidad genuina. Estoy diciendo, respondió el Che cuidadosamente, que cada país debe encontrar su propio camino hacia el socialismo, basado en sus condiciones específicas, su cultura, su historia. Lo que funciona en la Unión Soviética no necesariamente funciona en Cuba, y lo que funciona en Cuba no necesariamente funcionará en Bolivia o en Argentina. Esta respuesta sorprendió profundamente a Rodríguez, quien había sido entrenado para ver al movimiento comunista internacional como un bloque monolítico controlado desde Moscú. Comandante, ¿eso significa que usted tenía diferencias con la dirección soviética? Significa, dijo el Che con una sonrisa enigmática, que un verdadero revolucionario debe pensar con su propia cabeza, debe analizar las condiciones concretas de su realidad, debe ser fiel a los principios, pero flexible en los métodos. La revolución no es una receta que se puede aplicar mecánicamente en cualquier lugar. La conversación había durado ya más de 1 hora, y ambos hombres se habían relajado considerablemente, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su encuentro. Félix Rodríguez se encontró genuinamente interesado en las ideas del Che,
no porque estuviera de acuerdo con ellas, sino porque revelaban una complejidad intelectual que contrastaba marcadamente con la imagen simplificada que había tenido de su enemigo ideológico. «Comandante», dijo retomando su asiento, «he leído algunos de sus escritos sobre lo que usted llama el hombre nuevo. ¿Puede explicarme qué significa exactamente ese concepto?» Los ojos del Che se iluminaron con el entusiasmo que siempre mostraba cuando hablaba de sus ideas más queridas. A pesar del dolor de sus heridas y la fatiga acumulada, su voz adquirió esa energía característica que había inspirado a miles de jóvenes revolucionarios en todo el mundo. El hombre nuevo, Félix, es el objetivo final de toda revolución auténtica. No se trata solo de cambiar las estructuras económicas o políticas, sino de transformar la conciencia humana, de crear una nueva forma de relacionarse entre las personas basada en la solidaridad en lugar de la competencia, en la cooperación en lugar de la explotación. Rodríguez frunció el ceño, claramente escéptico. «Pero, comandante, ¿no cree que está tratando de cambiar la naturaleza humana? ¿No cree que la competencia y el interés personal son instintos naturales que han permitido la supervivencia de la especie? La naturaleza humana no es fija», respondió el Che con convicción. «Lo que llamamos naturaleza humana es en gran medida el producto de las condiciones sociales en las que vivimos. En una sociedad basada en la competencia despiadada, las personas desarrollan comportamientos competitivos. En una sociedad basada en la solidaridad, las personas desarrollan comportamientos solidarios». Se inclinó hacia adelante, a pesar de las restricciones de sus ataduras, como si quisiera transmitir físicamente la intensidad de sus ideas. «Mira, Félix, cuando trabajé en los trabajos voluntarios en Cuba, cuando vi a médicos, ingenieros, estudiantes universitarios cortando caña de azúcar los fines de semana sin recibir pago extra, cuando vi a alfabetizadores jóvenes yendo a las montañas más remotas para enseñar a leer a campesinos ancianos, me di cuenta de que el hombre nuevo no es una utopía, es una posibilidad real que ya estaba emergiendo». Rodríguez reflexionó sobre estas palabras, recordando algunas experiencias de su propia juventud en programas de servicio comunitario organizados por su iglesia en Miami. «Pero, comandante, ¿no cree que esos comportamientos altruistas pueden existir sin necesidad de un sistema político específico? ¿No cree que las personas pueden ser solidarias dentro de una democracia liberal? Pueden serlo individualmente», admitió el Che, «pero el sistema económico capitalista premia sistemáticamente el egoísmo y castiga la generosidad. Un empresario que trata bien a sus trabajadores y paga salarios justos será derrotado por la competencia de otro empresario que explota a sus trabajadores y reduce costos. Un político que rechaza las contribuciones de las grandes corporaciones será derrotado por otro que acepta esos fondos y puede financiar mejores campañas publicitarias». La lógica del argumento era difícil de refutar, y Rodríguez se encontró sin una respuesta inmediata. «Pero, comandante», dijo finalmente, ¿no cree que el sistema que ustedes crearon en Cuba también tiene sus propias contradicciones? ¿No cree que la falta de libertades políticas impide el desarrollo pleno de ese hombre nuevo del que habla? El Che guardó silencio durante varios minutos, claramente reflexionando sobre una pregunta que había sido central en sus propias dudas durante los últimos años de su vida. «Tienes razón en que existen contradicciones», admitió finalmente. «El proceso de construcción del hombre nuevo requiere libertad para experimentar, para cuestionar, para proponer nuevas ideas. Cuando la revolución se vuelve dogmática,
cuando se convierte en un sistema de órdenes que vienen desde arriba. Entonces está traicionando sus propios objetivos. Esta admisión sorprendió profundamente a Rodríguez. ¿Está diciendo que la revolución cubana se volvió dogmática? Estoy diciendo, respondió el Che cuidadosamente, que toda revolución enfrenta el peligro de la burocratización, de la pérdida del entusiasmo popular, de la conversión de los dirigentes en una nueva clase privilegiada. Por eso la revolución debe ser permanente, debe renovarse constantemente, debe mantener viva la participación creativa del pueblo. Rodríguez se inclinó hacia adelante, intrigado por esta línea de pensamiento. ¿Y usted cree que su decisión de venir a Bolivia fue parte de esa renovación permanente de la revolución? Fue mi intento de mantener viva la llama revolucionaria, respondió el Che con una sonrisa melancólica. Fue mi manera de evitar convertirme en un burócrata cómodo, de seguir siendo fiel a los ideales que me llevaron a la Sierra Maestra hace 10 años. El sol había avanzado considerablemente en el cielo, y la luz que entraba por las ventanas del aula había cambiado de ángulo, creando nuevas sombras en las paredes encaladas. Afuera, los soldados bolivianos seguían montando guardia, pero el ruido de sus conversaciones y movimientos había disminuido, como si intuyeran la importancia de lo que estaba ocurriendo dentro del edificio escolar. Félix Rodríguez miró su reloj y se dio cuenta de que llevaban más de 2 horas conversando, mucho más tiempo del que había planeado inicialmente para este encuentro. «Comandante», dijo con un tono que había adquirido matices de respeto personal, a pesar de sus diferencias ideológicas, usted habla mucho de América Latina como una unidad, como un destino común. ¿Realmente cree que es posible la unificación de países tan diferentes como Argentina, México, Brasil, Colombia? Los ojos del Che se iluminaron nuevamente con esa pasión característica que había marcado todos sus discursos sobre el tema de la integración latinoamericana. A pesar de su situación de prisionero, a pesar del dolor físico y la fatiga, su voz adquirió esa fuerza que había inspirado a generaciones de jóvenes idealistas en todo el continente. Félix, América Latina no es una colección de países separados por fronteras artificiales. Es una sola nación, dividida por los colonizadores europeos y mantenida dividida por los intereses imperialistas. Compartimos la misma historia de colonización y explotación. Hablamos idiomas, hermanos. Tenemos culturas que se complementan. Enfrentamos los mismos problemas de dependencia económica y subdesarrollo. Nea se acomodó en el banco, adoptando esa postura reflexiva que había desarrollado durante sus años de estudio y análisis político. Cuando viajé por América Latina como joven, antes de conocer a Fidel, me di cuenta de que la pobreza que veía en los barrios marginales de Lima era la misma pobreza que había visto en los suburbios de Buenos Aires, que la explotación de los trabajadores bananeros en Guatemala era idéntica a la explotación de los trabajadores azucareros en Cuba, que los problemas de los campesinos sin tierra en Brasil eran los mismos problemas de los campesinos bolivianos. Rodríguez escuchaba con atención, recordando sus propios viajes por América Latina durante sus operaciones con la CIA. Efectivamente, había observado similitudes sorprendentes en los problemas sociales y económicos de diferentes países, aunque había llegado a conclusiones completamente diferentes sobre las soluciones necesarias. «Pero, comandante», objetó, ¿no cree que las diferencias culturales, económicas y políticas entre los países latinoamericanos son demasiado grandes como para permitir una verdadera unificación? México tiene una economía mucho más desarrollada que Bolivia.
Argentina tiene una población mucho más educada que Guatemala. Brasil tiene recursos naturales que otros países no poseen. Esas diferencias, respondió el Che con convicción, son precisamente la razón por la cual la unificación es necesaria y beneficiosa. Los países con más recursos pueden ayudar a desarrollar a los países con menos recursos. Los países con más experiencia industrial pueden transferir tecnología a los países más agrícolas. Los países con sistemas educativos más avanzados pueden compartir sus conocimientos con los países que están desarrollando sus sistemas educativos. Rodríguez se levantó nuevamente y caminó hacia el mapa de América del Sur que colgaba en la pared del aula. Era un mapa viejo y descolorido, pero mostraba claramente la extensión del continente y la ubicación de los diferentes países. Comandante, ¿no cree que la Unión Soviética y Estados Unidos nunca permitirían una verdadera unificación latinoamericana? ¿No cree que ambas superpotencias tienen intereses en mantener dividida a la región? Precisamente por eso, respondió el Che con una sonrisa que mezclaba determinación con realismo. La unificación latinoamericana debe ser revolucionaria. Debe basarse en la liberación simultánea de todos nuestros países del dominio imperialista. No se puede lograr a través de negociaciones diplomáticas con Washington o Moscú, sino a través de la lucha popular coordinada en todo el continente. La respuesta reveló una dimensión del pensamiento del Che que Rodríguez no había considerado completamente. Su visión de una revolución continental que fuera independiente tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. ¿Está diciendo que usted veía a Cuba como parte de un bloque latinoamericano independiente, no como un satélite soviético? Estoy diciendo, respondió el Che cuidadosamente, que el destino de Cuba está inseparablemente ligado al destino del resto de América Latina. Una revolución en una sola isla del Caribe, por exitosa que sea, siempre será vulnerable mientras esté rodeada de países dominados por el imperialismo. Por eso era necesario expandir la revolución. Por eso vine a Bolivia. Enzo Rodríguez regresó a su asiento, claramente impresionado por la coherencia y la amplitud de la visión geopolítica del Che. Comandante, ¿y usted cree que esa revolución continental era realmente posible? ¿No cree que las condiciones objetivas no estaban dadas? Las condiciones objetivas nunca están completamente dadas, respondió el Che con una sonrisa melancólica. Si esperáramos a que todas las condiciones fueran perfectas, nunca habría revoluciones. A veces es necesario crear las condiciones a través de la acción, demostrar que el cambio es posible, inspirar a otros pueblos con el ejemplo. La conversación había adquirido una profundidad y una intimidad que ninguno de los dos había anticipado al comenzar este encuentro extraordinario. Félix Rodríguez se encontró reflexionando no solo sobre las ideas del Che, sino sobre sus propias convicciones y las decisiones que lo habían llevado a dedicar su vida a combatir el comunismo en América Latina. «Comandante», dijo después de una pausa prolongada, «usted se ha convertido en un símbolo para millones de jóvenes en todo el mundo. Su imagen está en camisetas, en pósters en dormitorios universitarios, en manifestaciones estudiantiles desde París hasta Tokio. ¿Qué piensa de esa iconización de su persona?» El Che sonrió con una expresión que mezclaba satisfacción con cierta incomodidad. Durante sus últimos años en Cuba, había sido consciente de que su imagen se estaba convirtiendo en algo más grande que su persona real, y esa transformación lo había llenado de sentimientos contradictorios. «Félix,
Si mi imagen puede inspirar a jóvenes de todo el mundo a luchar por la justicia social, a cuestionar las desigualdades, a soñar con un mundo mejor, entonces me alegro de que exista esa iconización. Pero también me preocupa que se convierta en algo superficial, en una moda pasajera que no se traduzca en acción concreta. Se inclinó hacia adelante, con esa intensidad que había caracterizado todas sus intervenciones públicas. Los jóvenes que llevan mi imagen en sus camisetas deben entender que la revolución no es un póster decorativo, sino un compromiso de vida que requiere sacrificio, estudio, organización, trabajo constante para transformar la realidad. Rodríguez reflexionó sobre estas palabras, recordando las manifestaciones estudiantiles que había visto en diferentes países durante sus misiones con la CIA. Efectivamente, la imagen del Che había aparecido en muchas de esas protestas, a menudo junto con consignas que no tenían mucha relación con sus ideas específicas. Pero, comandante, ¿no cree que existe el riesgo de que su mensaje se distorsione, de que se convierta en una justificación para cualquier tipo de violencia política? Ese es un riesgo real, admitió el Che. Y por eso es importante que los jóvenes estudien no solo mis escritos, sino las obras de todos los grandes pensadores revolucionarios, que desarrollen su propia capacidad de análisis, que no se conviertan en seguidores ciegos de ningún líder. ¿Dices? La respuesta sorprendió a Rodríguez por su énfasis en el pensamiento independiente y la educación crítica. Comandante, ¿eso significa que usted no quiere que los jóvenes lo sigan ciegamente? Significa, respondió el Che con una sonrisa, que quiero que los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos, que desarrollen sus propias ideas basadas en el estudio de la realidad, que se conviertan en revolucionarios conscientes, no en fanáticos. El culto a la personalidad es una deformación de la revolución, no una expresión auténtica de ella. Rodríguez se levantó y caminó hacia la ventana, observando a algunos niños del pueblo que jugaban en la calle polvorienté a pesar de la presencia militar. Comandante, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes de hoy, especialmente a aquellos que están desilusionados con los sistemas políticos existentes, pero que no saben hacia dónde dirigir su energía? El Che reflexionó durante varios minutos antes de responder, como si quisiera elegir cuidadosamente las palabras que podrían ser sus últimas recomendaciones a las generaciones futuras. Les diría que estudien, que lean, que viajen si pueden, que conozcan la realidad de los pueblos oprimidos del mundo, que no se conformen con las explicaciones superficiales que dan los medios de comunicación o los políticos tradicionales, que busquen las causas profundas de los problemas sociales. Su voz adquirió esa calidad pedagógica que había desarrollado durante sus años como profesor universitario en Cuba. Les diría que la revolución no es solo cambiar gobiernos, sino cambiar las relaciones entre las personas, crear nuevas formas de solidaridad, desarrollar una nueva conciencia social, y que eso se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, empezando por transformarse a uno mismo. Rodríguez regresó a su asiento, claramente conmovido por la sinceridad y la profundidad de la respuesta. Comandante, ¿y qué les diría a los jóvenes que viven en países desarrollados, que tienen acceso a educación y oportunidades económicas? También ellos necesitan hacer la revolución. La revolución es necesaria en todas partes donde exista injusticia, respondió el Che sin hesitación. En los países desarrollados, la injusticia puede ser menos visible, pero existe en forma de desigualdades extremas, de discriminación racial, de explotación de trabajadores inmigrantes,
de destrucción del medio ambiente para beneficio de las corporaciones. Los jóvenes de esos países tienen la responsabilidad especial de luchar contra el imperialismo de sus propios gobiernos. El sol había comenzado a declinar hacia el horizonte y las sombras en el aula se habían alargado considerablemente. Afuera, los ruidos de la tarde boliviana continuaban. El ladrido ocasional de los perros del pueblo, las voces de las mujeres que regresaban del mercado, el sonido distante de una radio que transmitía música folclórica andina. Félix Rodríguez miró nuevamente su reloj y se dio cuenta de que pronto tendría que terminar esta conversación extraordinaria. «Comandante», dijo con un tono que había adquirido matices de respeto personal, «usted ha sacrificado mucho por sus convicciones. Dejó una carrera médica prometedora, abandonó a su familia en Argentina, renunció a una posición cómoda en el gobierno cubano y ahora está aquí, en esta situación. ¿Alguna vez se arrepiente de las decisiones que tomó?» El Che miró hacia la ventana, observando las montañas bolivianas que se recortaban contra el cielo que comenzaba a adquirir los colores dorados del atardecer. Durante varios minutos permaneció en silencio, como si estuviera revisando mentalmente toda su vida, desde sus días de estudiante en Buenos Aires hasta este momento final en una escuela rural perdida en los Andes. Félix respondió finalmente con una voz que mezclaba serenidad con una profunda convicción. El arrepentimiento es un lujo que no se pueden permitir quienes han elegido luchar por causas que trascienden su existencia individual. Cada decisión que tomé, desde unirme a Fidel en México hasta venir a Bolivia, fue tomada conscientemente, sabiendo los riesgos y las consecuencias posibles. Se volvió hacia Rodríguez, con esa mirada intensa que había impresionado a todos quienes lo conocieron. ¿Lamento no haber podido pasar más tiempo con mis hijos? Por supuesto. ¿Lamento no haber podido ejercer la medicina y salvar vidas individuales? También. Pero no lamento haber dedicado mi vida a luchar por un mundo donde todos los niños puedan tener las oportunidades que tuvieron mis hijos, donde todos los enfermos puedan recibir atención médica de calidad. Rodríguez se inclinó hacia adelante, claramente conmovido por la honestidad emocional de la respuesta. «Comandante, ¿y no piensa en lo que podría haber logrado si hubiera elegido un camino diferente? ¿No piensa en los pacientes que podría haber curado? ¿En los descubrimientos médicos que podría haber hecho?» «Pienso en ello», admitió el Che, «pero también pienso en los miles de jóvenes que se inspiraron en nuestro ejemplo para luchar por la justicia en sus propios países, en los programas de alfabetización que se implementaron en Cuba, siguiendo nuestro modelo, en los sistemas de salud pública que se crearon en otros países revolucionarios. El impacto de una vida se puede medir de muchas maneras diferentes». La respuesta reveló una dimensión del carácter del Che que Rodríguez no había esperado encontrar, una capacidad de análisis costo-beneficio aplicada a su propia existencia, pero basada en criterios completamente diferentes a los que él mismo habría usado. «Comandante», dijo después de una pausa, «¿usted cree que su muerte aquí, en Bolivia, tendrá algún significado? ¿Cree que inspirará a otros a continuar la lucha?» El Che sonrió con una expresión que mezclaba melancolía con una extraña paz interior. «Félix, la muerte de un revolucionario solo tiene significado si su vida tuvo significado. Si logré transmitir, aunque sea a unas pocas personas, la idea de que es posible luchar por un mundo mejor, de que vale la pena sacrificar la comodidad personal por la justicia colectiva, entonces mi muerte será solo el final de una etapa, no el final de una causa». Se acomodó en el banco
adoptando una postura más relajada a pesar de las ataduras. Además, las ideas no mueren con las personas que las expresan. Las ideas viven en la medida en que responden a necesidades reales de los pueblos, en la medida en que ofrecen esperanza a quienes sufren injusticias. Rodríguez guardó silencio durante varios minutos, procesando no solo las palabras del Che, sino la tranquilidad con la que hablaba de su propia muerte inminente. «Comandante, ¿no tiene miedo?» «Por supuesto que tengo miedo», respondió el Che, con una honestidad que sorprendió a su interrogador. «Tengo miedo del dolor físico. Tengo miedo de no volver a ver a mis hijos. Tengo miedo de que mi muerte sea utilizada por la propaganda enemiga para desmoralizar a otros revolucionarios. Pero no tengo miedo de morir por una causa justa». La respuesta reveló una humanidad que contrastaba con la imagen heroica que muchos tenían del Che. «¿Y qué piensa de nosotros, de quienes lo hemos capturado?», preguntó Rodríguez. «Pienso», respondió el Che con una sonrisa triste, «que ustedes también son víctimas del sistema que defienden, aunque no se den cuenta. Pienso que dedican sus vidas a perpetuar un orden mundial que los explota tanto a ustedes como a nosotros, aunque de maneras diferentes». La tarde estaba llegando a su fin, y Félix Rodríguez sabía que pronto tendría que terminar esta conversación, que había resultado ser mucho más compleja e impactante de lo que había anticipado. Durante las últimas horas, había visto al Che no como el enemigo abstracto que había combatido durante años, sino como un ser humano complejo, inteligente y profundamente comprometido con sus ideales, aunque esos ideales fueran diametralmente opuestos a los suyos propios. «Comandante», dijo con un tono que había adquirido matices de respeto personal, a pesar de sus diferencias fundamentales, «esta conversación ha sido inesperada. No esperaba encontrar en usted a alguien tan reflexivo, tan autocrítico, tan humano». El Che sonrió con una expresión que mezclaba gratitud con cierta ironía. «Félix, creo que ambos hemos sido víctimas de la propaganda de nuestros respectivos bandos. Tú probablemente esperabas encontrar a un fanático sanguinario, y yo esperaba encontrar a un mercenario sin principios. Pero resulta que ambos somos seres humanos complejos, que hemos tomado decisiones difíciles basadas en nuestras convicciones más profundas». Se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura pedagógica que había caracterizado sus intervenciones públicas. Esa es una de las tragedias de los conflictos ideológicos. Convertimos a nuestros adversarios en caricaturas, en estereotipos que nos permiten odiarlos sin conocerlos realmente. Pero cuando nos encontramos cara a cara, como seres humanos individuales, descubrimos que las cosas son mucho más complicadas. Rodríguez reflexionó sobre estas palabras, recordando los años de entrenamiento en los que había aprendido a ver al comunismo como un mal absoluto que debía ser combatido sin cuestionamientos. «Comandante, ¿eso significa que usted no me ve como un enemigo personal?» «Te veo como alguien que ha elegido el bando equivocado», respondió el Che con una sonrisa, «pero no como un enemigo personal. Creo que si hubieras nacido en diferentes circunstancias, si hubieras visto la pobreza y la injusticia desde otra perspectiva, podrías haber llegado a conclusiones diferentes». Sí, la respuesta conmovió profundamente a Rodríguez, quien se encontró cuestionando por primera vez en años algunas de sus certezas más fundamentales. «Comandante, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? ¿Cree que podríamos haber sido amigos?» «Creo», respondió el Che, después de reflexionar cuidadosamente, «que podríamos haber tenido conversaciones muy interesantes
como la que estamos teniendo ahora. Creo que podríamos haber aprendido mucho el uno del otro, incluso sin estar de acuerdo en todo. Se acomodó en el banco, adoptando una postura más relajada. Pero también creo que nuestras diferencias ideológicas fundamentales habrían hecho difícil una amistad verdadera. Cuando uno cree que el sistema capitalista es la fuente de la opresión mundial, y el otro cree que el comunismo es la amenaza principal para la libertad humana, es difícil encontrar un terreno común. Rodríguez asintió, reconociendo la honestidad de la respuesta. «Comandante, ¿hay algo que quiera que le transmita a alguien? ¿Algún mensaje que quiera que llegue a su familia, a sus compañeros en Cuba?» Los ojos del Che se humedecieron ligeramente, la primera vez en toda la conversación que había mostrado una emoción tan directa. «Diles a mis hijos que los amo, que cada decisión que tomé fue pensando en el mundo que quería dejarles. Diles que estudien mucho, que sean buenos seres humanos, que nunca se olviden de que su padre murió luchando por un mundo más justo». Su voz se quebró ligeramente, revelando la profundidad de sus sentimientos paternales. «Dile a Aleida que fue el amor de mi vida, que lamento no haber podido pasar más tiempo con ella y con nuestros hijos. Dile que entienda que no abandoné a mi familia, sino que luché por todas las familias del mundo que sufren injusticias». Se detuvo por un momento, recomponiéndose, y luego continuó con voz más firme. «Y dile a Fidel que mantenga viva la llama revolucionaria, que no permita que Cuba se convierta en una burocracia estéril, que recuerde siempre que la revolución debe servir al pueblo, no al revés». Rodríguez se sintió profundamente conmovido por estas palabras finales, que revelaban la humanidad del hombre detrás del mito revolucionario. «Comandante, ¿hay algo más que quiera decir? ¿Algún mensaje para el mundo?» El Che miró hacia la ventana, donde el sol boliviano se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. «Dile al mundo que la lucha por la justicia social no termina con la muerte de ningún individuo. Dile a los jóvenes que sigan soñando, que sigan luchando, que no se conformen con las injusticias que ven a su alrededor». Su voz adquirió esa fuerza que había caracterizado sus grandes discursos. «Diles que el imperialismo puede matar a los revolucionarios, pero no puede matar las ideas revolucionarias. Diles que cada vez que un niño pobre reciba educación gratuita, cada vez que un enfermo reciba atención médica sin importar su capacidad de pago, cada vez que un trabajador sea tratado con dignidad, ahí estará presente el espíritu de la revolución». Rodríguez se levantó lentamente, sabiendo que había llegado el momento de terminar esta conversación extraordinaria. «Comandante, ha sido un honor conocerlo, a pesar de nuestras diferencias». El Che sonrió con una expresión que mezclaba gratitud con una extraña serenidad. «Para mí también, Félix. Espero que algún día comprendas que luchamos por el mismo objetivo final, un mundo donde todos los seres humanos puedan vivir con dignidad. Solo diferimos en los métodos». Cuando Rodríguez se dirigía hacia la puerta, el Che lo llamó una última vez. «Félix, una cosa más. Cuando escribas tu informe sobre esta conversación, no olvides mencionar que el Che Guevara murió como había vivido, fiel a sus principios, sin arrepentimientos, soñando con un mundo mejor». Rodríguez se detuvo en el umbral, se volvió hacia el Che y asintió solemnemente. «No lo olvidaré, comandante, no lo olvidaré». Después de que Félix Rodríguez saliera del aula, el Che permaneció solo durante las últimas horas de su vida, reflexionando sobre la extraordinaria conversación que acababa de tener. A pesar de las circunstancias trágicas de su situación, se sentía extrañamente en paz consigo mismo,
y con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida revolucionaria. La conversación con Rodríguez le había permitido articular una vez más, quizás por última vez, las ideas y convicciones que habían guiado toda su existencia desde que era un joven estudiante de medicina en Buenos Aires hasta convertirse en uno de los revolucionarios más influyentes del siglo XX. Pensó en su juventud argentina, cuando había viajado por América Latina en su motocicleta y había visto por primera vez la pobreza extrema que afectaba a millones de personas en el continente. Recordó vívidamente el momento en que decidió que no podía ser simplemente un espectador de la injusticia, que tenía que hacer algo concreto para cambiar la realidad que había presenciado. Esa decisión lo había llevado a Guatemala, donde había sido testigo del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, y después a México, donde había conocido a Fidel Castro y se había unido a la expedición del Granma, que cambiaría para siempre la historia de Cuba y de América Latina. Recordó los días heroicos en la Sierra Maestra, cuando un pequeño grupo de guerrilleros había logrado derrotar al ejército de Batista a través de una combinación de táctica militar, apoyo popular y convicción revolucionaria inquebrantable. Recordó la emoción de entrar triunfalmente en La Habana en enero de 1959, cuando millones de cubanos celebraron el fin de la dictadura y el comienzo de una nueva era de justicia social y soberanía nacional. Pensó en sus años como dirigente del gobierno revolucionario cubano, cuando había tenido la oportunidad de implementar muchas de las ideas que había desarrollado durante sus años de estudio y reflexión política. Como presidente del Banco Nacional, había trabajado para liberar a Cuba de la dependencia económica hacia Estados Unidos. Como ministro de Industrias, había tratado de desarrollar una economía nacional que sirviera a los intereses del pueblo cubano en lugar de a las corporaciones extranjeras. Como dirigente de los trabajos voluntarios, había intentado crear esa nueva conciencia social que consideraba fundamental para el éxito de cualquier revolución auténtica. Recordó también las dificultades y contradicciones que había enfrentado durante esos años de construcción revolucionaria, la resistencia de algunos sectores de la población cubana a los cambios radicales, las presiones económicas del bloqueo estadounidense, las tensiones dentro del propio gobierno revolucionario sobre el ritmo y la dirección de las transformaciones sociales, y sus propias dudas sobre algunos aspectos del modelo soviético que Cuba había adoptado por necesidad geopolítica. Pensó en su decisión de abandonar Cuba para expandir la revolución a otros países de América Latina y África, una decisión que había sido criticada por algunos de sus compañeros, pero que él consideraba necesaria para mantener viva la dinámica revolucionaria y evitar que Cuba se convirtiera en una isla socialista aislada en un océano capitalista. Su experiencia en el Congo había sido frustrante y había terminado en fracaso, pero le había enseñado lecciones importantes sobre las diferencias culturales y las condiciones específicas que requería cada proceso revolucionario. Su llegada a Bolivia había representado un nuevo intento de crear las condiciones para una revolución continental, pero las dificultades que había enfrentado durante los últimos meses le habían demostrado que las condiciones objetivas para la revolución no estaban dadas en este país andino como él había esperado. Sin embargo, no se arrepentía de haber venido a Bolivia, porque consideraba que era mejor morir luchando por sus ideales que vivir cómodamente traicionándolos. Mientras esperaba su destino final, el Che pensó en el impacto que su vida y su muerte
podrían tener en las generaciones futuras. Sabía que se había convertido en un símbolo para millones de jóvenes en todo el mundo, y esperaba que ese simbolismo inspirara luchas concretas por la justicia social en lugar de convertirse en una moda superficial. Esperaba que su ejemplo demostrara que era posible dedicar una vida entera a causas que trascendían el interés personal, que era posible mantener la integridad moral en medio de las tentaciones del poder, que era posible soñar con un mundo mejor y luchar concretamente para hacerlo realidad. Pensó en sus hijos, que crecerían sin conocer realmente a su padre, pero que heredarían el legado de sus ideas y su ejemplo. Esperaba que comprendieran que su ausencia física no había sido un abandono, sino un sacrificio necesario para luchar por el mundo que él quería dejarles. Esperaba que estudiaran, que se educaran, que desarrollaran su propia capacidad de análisis crítico, que no se convirtieran en seguidores ciegos de ninguna ideología, pero que mantuvieran vivo el compromiso con la justicia social que había guiado toda su vida. Finalmente, pensó en el futuro de América Latina y del mundo. A pesar de su muerte inminente, mantenía la convicción de que las ideas revolucionarias sobrevivirían a quienes las habían expresado, que la lucha por la justicia social continuaría en nuevas formas y con nuevos protagonistas, que cada generación encontraría sus propias maneras de combatir la opresión y construir sociedades más humanas. Cuando llegó el momento final, el Che enfrentó la muerte con la misma serenidad y dignidad que había caracterizado toda su vida revolucionaria, sabiendo que había sido fiel a sus principios más profundos y que su ejemplo inspiraría a futuras generaciones de luchadores por la justicia social en todo el mundo. Si te gustó esta historia inspiradora, que honra el legado revolucionario del Che Guevara y su inquebrantable compromiso con la justicia social, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre los grandes líderes de la historia mundial. Comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios qué otros episodios extraordinarios de la vida de revolucionarios latinoamericanos te gustaría que exploráramos en futuros videos. El legado del Che vive en cada persona que lucha por un mundo más justo. Hasta la victoria siempre, compañeros.